Bien, buenos días. Esta clase trata sobre la relación entre la lógica y el derecho, una aproximación. Es un tema muy amplio, como les decía al principio, pero vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que es la lógica y su relación con el derecho, y viendo también un par de autores, a Perelman, a Robert Alexi y a Recasens Sitches, para ver cómo ellos abordan la problemática de la lógica en el derecho. Entonces, vamos a empezar. Primero, diciendo qué es la lógica. La lógica es una ciencia relacionada con la filosofía. Para algunos es una ciencia filosófica o una ciencia interdisciplinaria muy relacionada con las matemáticas a lo largo del siglo XX. Es una ciencia creada por Aristóteles en la Grecia antigua. Es la ciencia que da las reglas del pensamiento racional, o sea, es la que se encarga de nuestra forma correcta de pensar. Si bien es cierto, todos los seres humanos pensamos, muchas veces nuestra forma de pensar no es una forma correcta, es una forma de pensar que no se acerca a la verdad o que está llena de falacias o contradicciones. Entonces, la lógica es el medio para alcanzar conocimientos verdaderos, se dice en un primer momento. O sea, esa es la intención de la lógica. Entonces, es una ciencia estrechamente ligada a la filosofía. ¿Cuál es el origen de la lógica? Como ustedes saben, hemos visto a lo largo del curso, sobre todo en las primeras clases, se da por el cambio del paradigma para explicar los hechos y los fenómenos, tanto de la naturaleza como también los hechos humanos. Se pasa de una explicación mítica o divina a una explicación racional de los fenómenos tanto humanos como fenómenos naturales. La lógica aparece como una forma de analizar este nuevo tipo de explicación de los hechos. Es interesante esta parte porque, como ustedes saben, eh, cuando aparece la filosofía, es decir, la explicación racional de los fenómenos, tanto de la naturaleza como del hombre, eh, en un primer momento a Aristóteles le interesa ese estudio de ese razonamiento, de esa nueva forma de explicar los hechos. Y aparece, Aristóteles fue un autor muy prolífico al hacer muchas obras, y trata el tema de la lógica en una de sus obras llamada Los Analíticos, donde hace un análisis de esta forma de pensar, y luego hace otros escritos y luego se compila y nace otra obra denominada El Órgano, que es la lógica aristotélica. Entonces, la lógica aparece como una forma de organizar nuestro pensamiento. O sea, se trata de determinar si el pensamiento, si una forma de explicar unos hechos o fenómenos son los correctos. Es decir, si no hay contradicciones, si no hay falacias, si no está de manera organizada el pensamiento. El pensamiento, para que sea un pensamiento correcto, tiene que estar organizado. En estas obras, en el órgano, Aristóteles divide a la lógica en dos. En una lógica formal, por un lado, y otra lógica denominada material. La lógica formal estudia la forma de corrección de las operaciones del pensamiento. Lógica formal porque le interesa solamente
el estudio de la estructura del pensamiento. A diferencia de la lógica material, que es de alguna manera la aplicación de estas reglas del pensamiento a la realidad. Entonces, la lógica formal, por un lado, le interesa la estructura del pensamiento sin tener en cuenta la realidad. La lógica material le interesa la estructura del pensamiento, pero relacionado con la realidad. Es decir, le interesa el estudio del contenido de las premisas. Esta forma de lógica, llamada lógica clásica, ha sido estudiada a lo largo de toda la historia de la filosofía. Ha habido muchas críticas desde Descartes, Bacon, Stuart Mill han hecho avances, pero también críticas a la lógica aristotélica. Sobre todo Francis Bacon, un filósofo inglés de la Edad Moderna, que escribió una obra llamada el Novum Organum, o sea, el nuevo órgano, una nueva forma de analizar la estructura del pensamiento humano. A diferencia de Aristóteles, que se dice que era una lógica basada en el método deductivo, la lógica de Francis Bacon es una lógica de alguna manera material, una lógica donde utiliza básicamente el método de la inducción, o sea, de la observación. La lógica aristotélica ha tenido una influencia muy grande a lo largo de más de 2500, 2600 años. Hasta ahora se estudia la lógica aristotélica. Evidentemente han aparecido otros tipos de lógicas, como por ejemplo las lógicas que admiten algún tipo de contradicción, como la lógica paraconsistente de Newton da Costa, de un lógico muy famoso del Brasil. Entonces, eso es lo que es la lógica en su concepto, en su origen y en la división tradicional que la hace Aristóteles. Veamos un tema que nos interesa a nosotros y que tiene que ver con la lógica y la retórica, es el tema de la relación que tienen los sofistas con la retórica. Los sofistas son unos personajes unos personajes de la filosofía presocrática muy importante, porque ellos, de alguna manera, se dice que son los antecedentes de los maestros o profesores y también de los abogados, porque no solamente enseñaban y cobraban por enseñar, sino también porque eran expertos en la retórica. En un primer momento, el término sofista o la palabra sofista era considerado un elogio, porque el sofista era un experto, un conocedor de una ciencia o un arte. O sea, la palabra sofista tenía una carga valorativa favorable. Era un elogio ser sofista porque te considerabas un especialista, por ejemplo, en matemáticas, en lógica, en alguna ciencia o en un arte, por ejemplo, escultor o pintor, o escritor o poeta. Era realmente, ser sofista era un elogio. Sin embargo, en el siglo V antes de Cristo aparecen unos expertos, profesores ya en gramática, elocuencia y retórica, que ofrecían sus conocimientos para enseñar a los jóvenes en la práctica de los debates públicos en la Grecia antigua. O sea, ya eran unos expertos en el siglo V en la elocuencia, en la retórica, eran
personajes que estaban en el ágora, que estaban en la práctica de los debates públicos, estaban en, en los debates de carácter jurídico cuando se procesaban, cuando había juicios a personas, estaban estos sofistas asesorando o haciendo los alegatos en favor de sus patrocinados, de las personas que les contrataban para que hagan su defensa ante los tribunales. Ahora, el concepto de sofista son aquellos sabios capaces de construir, o sea, se cambia ya la concepción, ya se centraliza básicamente a decir que son aquellos sabios capaces de construir discursos con capacidad de persuasión. Los sofistas eran expertos en la retórica y ellos podían decir si o sea, ellos podían argumentar sobre un mismo tema, tanto un punto de vista negativo como un punto de vista positivo, para graficar. Ellos decían que lo blanco era negro o que lo negro era blanco. Tenían esa capacidad de construir discursos con esta capacidad de persuadir a sus interlocutores o de persuadir, en este caso, a las personas que iban a resolver ciertos conflictos. Entonces, en los siglos ya 4 y 3 antes de Cristo, los sofistas ya son personajes mal vistos, son atacados por Platón, Jenofonte y Aristóteles. Jenofonte escribió una famosa obra llamada Las nubes, donde hace una crítica muy dura a los sofistas y también a Sócrates, porque Sócrates era considerado un sofista. Y luego también la crítica viene desde Aristóteles. Con ello, en estos siglos ya el ser sofista o la palabra sofista tiene otra carga valorativa, pero una carga valorativa negativa. O sea, el término adquiere un sentido peyorativo. Y por eso se habla que se dice que un argumento sofístico es un argumento falaz. O sea, muchas veces se escucha decir deja de sofismas, hablando que está diciendo incoherencias o son argumentos alejados de la verdad o de la realidad. En el mundo moderno, la contribución de los sofistas es importante, por eso este pequeño comentario sobre los sofistas y la retórica, porque de alguna manera su contribución es valiosa en el campo de la argumentación y de la retórica. Es fundamental el estudio de la argumentación y la retórica en el mundo moderno. En el derecho se dice que hay una concepción argumentativa del derecho. Ahora se ha puesto de moda estudiar cursos de argumentación jurídica y un máster de argumentación jurídica en muchas universidades europeas y también en Latinoamérica. Entonces, los antecedentes de todos estos temas, de la retórica y la argumentación en el derecho, se lo debe mucho a los sofistas, a estos personajes, como les decía, capaces de construir discursos con capacidad de persuasión. Sigamos. Veamos ahora la diferencia que hay entre la lógica formal y la lógica dialéctica. Hay una lógica clásica, una lógica aristotélica, una lógica formal y una lógica material, lo señalaba Aristóteles. Pero más adelante con el desarrollo de la lógica se hace una diferencia entre lo que es la lógica formal y una lógica dialéctica. El origen de esta división entre lógica dialéctica y lógica formal, o lógica formal y lógica dialéctica, tiene su origen en una discusión nacida
en la polémica entre dos filósofos presocráticos, Parménides por un lado y Heráclito por otro lado. Parménides decía que nada cambia en el mundo. Lo que existe siempre existió y no se transforma. Se dice que Parménides es el representante de la lógica formal. El ser, o sea, es eterno, es inmutable y no se transforma. Eso es lo que postulaba Parménides. En contraposición a Parménides está Heráclito, que decía que todo el mundo, o sea, todo en la realidad está en constante cambio, está en constante movimiento. El pantarrey es que todo está en movimiento, todo cambia. Heráclito decía que no nos podemos bañar dos veces en un mismo río. Entonces, Heráclito representa lo que se llama la lógica dialéctica. De ahí nace esta famosa división entre lógica formal y lógica dialéctica. Estos dos tipos de lógicas fueron perfeccionadas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del pensamiento y la historia de la filosofía. Son representantes de la lógica formal, se dice Platón, Aristóteles, Kant y Kelsen. Y en cuanto a la lógica dialéctica, sus representantes son Hegel, Marx, Engels, Lenin y Popper en el siglo XX. Estos personajes de alguna manera perfeccionaron tanto la lógica formal como la lógica dialéctica. Ahora, ¿qué cosa es la lógica formal? La lógica formal es una forma de organizar el raciocinio sin tener en cuenta el contenido. Es decir, hay premisas, una premisa mayor y otra premisa menor y una conclusión. Se dice que la lógica formal debe respetar ciertas reglas. En verdad son 3 reglas que se deben respetar en la lógica formal y esto viene desde la lógica aristotélica. Se debe respetar el principio de identidad, decía Aristóteles, el principio de tercio excluido y el principio de no contradicción. Reglas fundamentales en toda forma de discurso que pretende acercarnos a la verdad a través de un discurso de carácter racional. En la lógica formal, los argumentos pueden ser válidos o inválidos en función de si están construidos bien los argumentos. Si no están bien construidos los argumentos, se dice que es un argumento inválido. Y si los argumentos están bien construidos, se consideran que son válidos. Las proposiciones, en cambio, pueden ser verdaderas y falsas. Las proposiciones ya tienen en cuenta la cuestión del lenguaje y tiene una relación con la realidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. O sea, la conclusión también será verdadera. Ahora, por otro lado, la lógica dialéctica ya es una lógica que viene de lo que se dice de la palabra diálogo o este hecho de dialogar, de conversar, de contraponer ideas. Entonces, la lógica dialéctica es una oposición de ideas y razones en 3 posiciones, entre posiciones inicialmente antagónicas o no. La dialéctica es el movimiento, se dice, de 2 contrarios. Según Hegel, la dialéctica o la lógica dialéctica pasa por 3 fases. La tesis, la antítesis y la síntesis, decía Hegel en el lenguaje hegeliano. Las contradicciones son importantes en la medida de que sean superadas por la síntesis. O sea, los contrarios
necesariamente tienen que ser superadas en la lógica dialéctica. Ahora, si nosotros aplicamos esta lógica dialéctica en un proceso judicial o en materia judicial, la tesis sería el derecho de A, o sea, las pretensiones que tienen dentro de un proceso una de las partes, en este caso el derecho de A, tiene ciertas intereses que defender, postulados que defender, y por otro lado está la antítesis, o sea, el derecho que tiene B de contradecir las pretensiones que tiene A. Por ejemplo, A tiene la pretensión de cobrar un dinero a B, y B, por otro lado, puede señalar que el tema no es cierto, o en todo caso decir, bueno, sí, efectivamente, yo tuve un crédito contigo, pero yo ya te cancelé. Esa es una discusión en un proceso y finalmente la decisión judicial, o sea, la sentencia, vendría a ser la síntesis. Entonces, eso es lo que se puede aplicar en materia judicial, el tema de la lógica dialéctica. Ahora vamos a entrar a estudiar tres autores de manera breve también sobre su pensamiento, su forma de ver el tema de la lógica y su relación con el derecho. Se dice que a lo largo sobre todo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la lógica estaba muy relacionada en el derecho, pero en función de una lógica silogística. Se hablaba del silogismo jurídico, que era la asunción de los hechos a los supuestos de una norma. O sea, era de alguna manera subsumir los hechos en los supuestos de la norma, de una norma jurídica, y de ahí se desencadenaba una consecuencia. Bueno, esa forma del razonamiento jurídico, esa forma de pensar, fue criticada duramente por Perelman, un filósofo del derecho de origen polaco, pero criado y educado en Bélgica. La tesis central de Perelman era buscar entender el razonamiento jurídico, sobre todo en las decisiones judiciales. Y él lo que va a hacer, o sea, para graficar el asunto, es revivir la famosa lógica material aristotélica, o la lógica aristotélica relacionada con los procesos judiciales del mundo antiguo. O sea, es una revalorización aristotélica, de la lógica aristotélica en los procesos judiciales. Los estudios que hace Perelman pretende, sobre todo, tratar de resolver unos temas importantes para él, como es el razonamiento jurídico. El primer tema que le interesa resolver a Perelman es decirnos cómo es el razonamiento jurídico, cuál es la estructura de este razonamiento, cómo realmente es el razonamiento que se da en la toma de decisiones judiciales. Luego le interesa saber además cuál es la esencia de este razonamiento, cuál es su estructura interna, cuáles son sus principales características. También le interesa resolver o estudiar a Perelman. ¿Cuáles son los insumos de los jueces para construir sus decisiones judiciales? No hay que olvidar que Perelman está pensando en las decisiones judiciales, en cómo los jueces resuelven los problemas en los tribunales. O sea, y le interesa saber cuáles son los insumos. O sea, para él no basta los hechos ni la ley o la subsunción. Hay otros elementos que se tienen en cuenta para construir las decisiones judiciales según Perelman.
Trata de saber además hasta dónde llega la argumentación de las partes en un proceso, o sea, cuál es la influencia que tiene, y hemos visto que en la anterior diapositiva, cuando se aplica la lógica dialéctica hay una tesis y una antítesis. La tesis es la de la pretensión de una de las partes y la antítesis es la pretensión de la otra parte. Entonces, las partes van a argumentar en un proceso y lo que le interesa saber a Perelman es conocer hasta dónde llega la influencia de estos argumentos en el proceso y en la decisión judicial. Además, le interesa saber cuál es la influencia de estos argumentos y la persuasión por definir las estructuras jurídicas. Es importante esta forma de ver el razonamiento jurídico. O sea, en Perelman ya no hablamos de un silogismo jurídico a rajatabla, un silogismo jurídico sin tener en cuenta otros criterios que se tienen en cuenta para tomar una decisión judicial o para que los jueces tomen una decisión judicial. Ahora, evidentemente, Perelman parte de un rechazo al positivismo tradicional. Rechaza el positivismo porque sostiene que el razonamiento jurídico es un raciocinio exacto, como sea, les decía, el tema de la subsunción de los hechos en los supuestos normativos para desencadenar una consecuencia y que de alguna manera el juez toma en cuenta para resolver un caso que lo tiene en su despacho. Sostiene que el razonamiento jurídico hecho por el juez es un asunto complejo, o sea, parte por el reconocimiento y por eso es un rechazo al positivismo, porque el tema de las decisiones judiciales no es un asunto sencillo, es un asunto complejo, que hay varios factores que tiene en cuenta el juez al momento de resolver un problema. Los jueces pueden tener ciertos prejuicios también. Los jueces tienen que tomar en cuenta el contexto en la que se está ventilando el proceso y en la que se tiene que resolver el proceso, porque muchas veces las sentencias son un mensaje a la sociedad. Entonces, el razonamiento judicial es complejo, no es una simple deducción extraída de la ley, porque además, no solamente es un problema de los hechos, de interpretar los hechos, sino también el problema es que muchas veces las leyes son vagas y que incluso, y es natural que muchas normas, muchas leyes, muchas normas jurídicas tienen varias formas de interpretarse. Una norma puede ser interpretada desde el punto de vista literal, desde el punto de vista teleológico o finalista, desde el punto de vista social o sociológico, desde el punto de vista, eh, psicológico, incluso puede haber interpretaciones de varios tipos, interpretaciones lógicas, sistemáticas. Hay varias formas de interpretar una norma y Kelsen, me recuerda a Kelsen decía que finalmente todas esas interpretaciones son válidas en la medida que se respeten las reglas de la lógica tradicional. O sea, el principio de no contradicción, del tercio excluido y el principio de identidad. Entonces, el razonamiento judicial es un razonamiento difícil y complejo y que no se puede aceptar y por eso el rechazo al positivismo de que simplemente es un raciocinio de encajar o de subsumir los hechos a una norma, porque los hechos se interpretan y puede haber varias interpretaciones de los hechos, y porque la ley puede ser vaga o porque la ley puede tener varias interpretaciones. Una de las partes puede interpretar una norma como A y otra de las partes puede interpretar una norma como B.
Entonces, no es tan fácil la cosa y por eso es que el razonamiento, según Perelman, el razonamiento judicial es un razonamiento difícil y complejo. Entonces, de lo que se ve es que hay un rechazo a la lógica formal. O sea, lo que se tiene en cuenta, lo que le interesa a Perelman es más el contenido de las premisas y también de las proposiciones. Perelman no trabaja con el concepto de verdad. Hay, de alguna manera, una verdad judicial, sí, pero es cuando el juez toma una decisión. Por eso, él prefiere sustituir el término verdad por otros términos como, por ejemplo, el término razonable. O sea, esta forma de resolver un litigio lo podemos resolver de esta forma y esta forma es razonable, o podemos resolver de manera equitativa un problema. Hay el término aceptable o admisible. Son términos que utiliza o sustituye Perelman por el de verdad. O sea, él señala que son términos mucho más apropiados y mucho más realistas y que se aproximan más a la forma del razonamiento judicial, del razonamiento jurídico. Entonces, lo que hace Perelman, y lo decíamos hace un momento, es actualizar la lógica aristotélica no formal. Esto es la lógica aristotélica judicialia o judicial. ¿Y dónde encontramos esta lógica aristotélica judicial? Está en una obra denominada Retórica. Entonces, sería conveniente que ustedes en algún momento revisen esta obra de Aristóteles, en donde Aristóteles estudia el razonamiento de los procesos judiciales en el mundo antiguo, en la Grecia antigua. La lógica jurídica para el Perelman es una lógica pues argumentativa, es una lógica material. Los operadores jurídicos con sus argumentos, los documentos que se presentan en los procesos, las pruebas actuadas en los procesos influyen en el juez para su decisión en el juzgamiento. O sea, eso es lo que de alguna manera Perelman dice acerca de esta nueva lógica o de este nuevo tipo de razonamiento en el derecho. Ahora veamos a otro personaje importante, un filósofo del derecho de origen alemán, nacido en 1945, Robert Alexy. Robert Alexy señala que la argumentación práctica, o el discurso jurídico es una especie del discurso práctico general. O sea, hay un discurso general y que el discurso jurídico es una especie de este discurso práctico general. Las tesis centrales de la teoría de Alexis son varias, vamos a ir diciéndolas. Primero, señala Robert Alexy que un enunciado normativo es correcto si y solo si puede ser el resultado de un procedimiento. No hay que olvidar que Robert Alexy, al momento de concebir el derecho, señala que el derecho, a diferencia de Kelsen, Hart y Ronald Working, él señala que el derecho no solamente es norma y principios, como lo decía Ronald Working, sino también el derecho es procedimiento. Por eso un enunciado normativo es correcto en la medida que sea el resultado de un procedimiento. Porque un enunciado normativo, o sea, se está pensando en una decisión judicial, nace de un procedimiento en donde hay, de alguna manera, se discuten posiciones contrapuestas. En segundo lugar, el discurso en el derecho se define y forma parte del discurso jurídico.
Veamos las reglas. Las reglas fundamentales de este discurso son varias. Primero, el principio de no contradicción, que viene desde Aristóteles, el principio de sinceridad, el principio de universalidad y el principio de uso común del lenguaje, que son las reglas fundamentales para hacer un discurso jurídico correcto desde la perspectiva de Robert Alexy, teniendo en cuenta, como ya lo dijimos, que el discurso jurídico es una especie de discurso práctico general. En segundo lugar, las reglas de la razón hay que tener en cuenta, es decir, la regla general de la fundamentación y la regla de las situaciones ideales del diálogo son reglas de la razón para hacer un discurso correcto, según Robert Alexy. Las reglas sobre la carga de la argumentación, en este caso, son reglas técnicas, muy técnicas, y facilita la argumentación cuando las reglas anteriores puedan bloquear o están bloqueando un discurso jurídico en este caso. La forma ahora de los argumentos. Existen dos formas de fundamentar un enunciado normativo. En primer lugar, está por referencia a una regla. O sea, los discursos argumentativos tienen en cuenta una regla de derecho, en este caso. Es muy importante porque no se puede hacer un discurso sin tener en cuenta una norma que regula hechos o situaciones o conductas humanas. Y por otro lado, la forma de los argumentos tiene que ver con las consecuencias que nacen a partir de estas reglas que se han tenido en cuenta para hacer los argumentos. Por eso se tienen en cuenta dos cosas, las reglas, y también hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias de estas reglas. En quinto lugar, las reglas de fundamentación. Características de la argumentación práctica, es decir, regulan la fundamentación con las reglas anteriores. O sea, todo lo anterior se toma en cuenta para hacer un buen discurso, en este caso, de carácter jurídico. Y finalmente, las reglas de transición. El habla presenta muchas veces obstáculos que conducen a otra forma de discurso. Entonces hay que tener en cuenta que el discurso jurídico se tiene que analizar por el lenguaje común, y muchas veces el lenguaje común va a representar un obstáculo para, para hacer o para construir el propio discurso jurídico o el propio razonamiento o el correcto razonamiento, en este caso judicial. Sigamos. Ahora, la tercera tesis de Robert Alexy es su tesis de la pretensión de corrección. En este asunto es el ideal regulativo al que aspiran las resoluciones judiciales. Todas las resoluciones judiciales pretenden ser correctas. O sea, hay una pretensión de que la forma que se ha tomado una decisión judicial tiene justificaciones, o sea, son correctas porque están justificadas, porque están bien argumentadas, porque están bien motivadas. Y aquí aparecen dos reglas. Las reglas de la justificación interna, que viene a ser el respeto al silogismo jurídico y a la lógica deductiva, y las reglas de justificación externa, según Robert Alexy, que son la justificación de las premisas y la sujeción a las reglas de carácter procesal. Entonces, siempre hay una aspiración en un discurso jurídico, en una toma de decisión, en una sentencia,
lo que se pretende es que estas sentencias estén justificadas, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Ahora, ¿cuáles son estas reglas de la justificación interna según Robert Alexy? Uno, la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una norma universal. En este caso es importante de alguna manera argumentar que la toma de decisión está construyéndose a base de una norma de carácter universal. Por eso dice la fundamentación de una decisión jurídica debe aducirse por lo menos una norma universal. La decisión jurídica debe seguir al menos de una norma judicial junto con otras proposiciones. Si existe duda, bien, luego de un pequeño corte vamos a continuar. He tenido problemas con el internet. Les decía que en las reglas de justificación, en cuarto lugar, son necesarios los pasos de desarrollo que permitan formular expresiones cuya aplicación al caso en cuestión ya no sea discutible o no sea discutible. Y en quinto lugar, hay formas de articular el mayor número posible de pasos de desarrollo. O sea, hay que articular el mayor número de posible pasos de desarrollo. Esas son las reglas de justificación interna, como les decía. En verdad es el respeto a la lógica tradicional, el respeto a la lógica formal, que está de alguna manera, que tiene un lenguaje particular en la filosofía de Robert Alexy. Ahora, las reglas de justificación externa, hay que articular el mayor número posible de pasos, en las reglas de justificación externa se tiene en cuenta las reglas del derecho positivo para estar justificado, o sea, una decisión tiene que fundamentarse en una norma jurídica. Ahora, por otro lado, están los enunciados empíricos, o sea, la presunción racional y la carga de la prueba. O sea, no solamente el respeto a la lógica aristotélica, a este tema de la subsunción de los hechos a la norma, sino en la justificación externa es que para resolver se tiene que tener en cuenta una norma positiva. Se tienen que tener en cuenta los enunciados dadas por las partes, o sea, que son la presunción racional y la carga de la prueba, y finalmente la reformulación de normas por argumentación, que son cuestiones importantes en la justificación externa de una resolución o una decisión judicial, según Robert Alexy. Y finalmente está el tema de la ponderación en Robert Alexy. ¿Cuándo se da el tema de la ponderación o cuándo se aplica? Cuando hay colisión de principios, y se debe determinar cuando hay esta colisión cuál de estos principios se tienen que tener de alguna manera, se tiene que tener en cuenta y que se tiene que proteger. O sea, se tiene que determinar, dice, cuál de los intereses abstractos del mismo rango posee mayor peso en el caso concreto. ¿Cuáles son estos pasos de la ponderación? Es necesario definir el grado de la no satisfacción o afectación de uno de los principios. O sea, hay que definir los grados en que se están afectando los principios en colección para determinar cuál de ellos va a tener un mayor peso al momento de definir. Por ejemplo, uno puede tener en cuenta el derecho al honor y el derecho a la información. En unos casos hay que preservar o respetar el derecho al honor y en otros casos es el derecho a la información. Se debe definir la importancia de la satisfacción del principio que juegue en sentido contrario
Y 3, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción de la otra. Porque cuando se toma decisiones, porque estos principios están en el mismo rango, no es que un principio está por encima de otro, sino que cuando se va a resolver un caso concreto se tiene que ponderar eh, cuál principio va a tener prevalencia sobre el otro. Y en este caso se va a afectar el otro principio. Por ejemplo, si tenemos que preservar el honor, se va a afectar el principio de la información. Pero en este caso concreto, se trata de un personaje, por ejemplo, no público, una persona común y corriente, entonces sus temas privados no tienen por qué salir o informarse a la opinión pública. Entonces, esos casos estos pasos hay que tener en cuenta y en cada caso se va a definir y se va a resolver haciendo estos pasos de la ponderación, estos grados de la satisfacción o insatisfacción de los principios que están siendo afectados y que están en colisión. Y finalmente, la regla de oro. Cuanto mayor sea el grado de lesión de un principio constitucional, tanto mayor es la necesidad de satisfacer el principio en contrario. Esa es una regla de oro que también lo señala Robert Alexy al momento de tomar una decisión, sobre todo en materia constitucional. Finalmente, para terminar la clase y para luego conversar si es que tienen alguna inquietud, está un filósofo de origen español que se asentó en México, en Centroamérica, fue profesor en Estados Unidos, en varias universidades norteamericanas. Recasén Siches es un filósofo del derecho muy importante en Latinoamérica, porque su trabajo, mayor desarrollo de su filosofía del derecho lo hizo en Latinoamérica. Él habla de la tesis de la lógica de lo razonable. Es una lógica, es una forma de resolver los problemas judiciales o de la toma de decisiones judiciales teniendo en cuenta, según él, dejando de lado la lógica tradicional o la lógica clásica y de alguna manera Recasén Siches va a crear una nueva forma de resolver los problemas y lo denomina lógica de lo razonable. ¿Cuáles son estas tesis que él postula? Uno, una regla de derecho positivo debe interpretarse según la lógica de lo humano y el carácter creador de la función judicial. Esto quizás sea una de las cuestiones importantes, porque detrás de un proceso judicial están problemas humanos. Nunca debe olvidar el juez, los jueces nunca deben olvidar que muchas veces se está jugando intereses muy personales y humanos, como por ejemplo la privación de la libertad, como por ejemplo la privación o la pérdida de un derecho, de una propiedad que ha sido el esfuerzo de toda una vida. Entonces, el juez tiene que tener en cuenta esto, y esto lo dice muy claramente Recasén Siches. O sea, una regla de derecho positivo debe interpretarse no solamente teniendo en cuenta las reglas de la interpretación tradicional que se estudia en la teoría del derecho, sino tener en cuenta que detrás hay problemas humanos y por otro lado, que cuando estos problemas humanos se judicializan, la labor jurisdiccional es una labor creadora, o sea, el juez va a crear derecho. O sea, el juez es un creador de derecho porque una norma es una cuestión abstracta, tiene pretensión de universalidad, de generalidad, pero una sentencia es una norma que no existía antes del conflicto, es una norma que va a resolver el problema entre dos partes. Y por eso, en ese sentido, se dice que tiene una función creadora la tarea jurisdiccional. Luego, en segundo lugar, la lógica de lo razonable es una lógica
de la razón impregnada en criterios estimativos, axiológicos y valorativos. O sea, detrás de esta lógica, si se quiere, alejada de la realidad, en verdad la lógica de lo razonable, esta lógica jurídica que postula Recasens-Sitges, es una lógica que tiene que tener en cuenta, o debe tener en cuenta, o tiene en cuenta las cuestiones valorativos y axiológicos. No hay que olvidar que el derecho tiene una dimensión valorativa, una norma que regula conductas, ya ha tenido en cuenta valores, ha desechado unos por otros valores, ha tomado decisiones. Entonces, detrás de la resolución de un problema judicial, hay que tener en cuenta estos valores y estos criterios axiológicos para resolver un problema judicial. Y finalmente, el juez debería interpretar la ley buscando siempre la solución más justa desde todos los lados posibles. Es decir, el juez no tiene que ser un personaje cerrado a las diversos tipos de interpretación que puedan existir o que pueda haber frente a un problema concreto, a un caso concreto. Entonces, es muy importante esta labor judicial porque, como ustedes saben, hay varias formas de interpretar una norma, hay varias formas de interpretar un hecho. El juez tiene que tener en cuenta que tiene que resolver con justicia y va a tener que, o sea, tiene que resolver el problema haciendo un análisis de todas las posibles soluciones que haya al problema y va a tener que buscar la solución más justa. Bien, con eso estaríamos terminando nuestra clase. El día de hoy yo les agradezco por su atención. Ha habido alguna interrupción, pero en fin, hemos podido terminar la clase. Muchas gracias.